pisos, una vez que ubicamos todos los muebles, o sea, primero no el equipamiento fijo, después los muebles, ¿verdad? Ya está totalmente amoblado, equipado nuestro plano, nuestro proyecto. Entonces tenemos que hacer los pisos, las cuadrículas de piso, tal cual como hicimos en la planta arquitectónica. O sea, ni un secreto, ¿sí? 15 por 15 en sanitarios, 20 por 20 en cocinas y lavaderos y 30 por 30 en ambientes exteriores. ¿Con qué portaminas? 0,3 suave pero visible, ¿ok? Es una proyección. Todas las proyecciones con 0,3 suave pero visible. Y los bordes de piso 0,5. Y me complico un poquito aquí para... Bueno, voy a escribirles nomás, porque eso ustedes ya saben, no hace falta que les dibuje otra vez, ¿verdad? Sería el paso 8. 30 por 30, 22. Paso 8 es pisos. Y en realidad es, ya saben, ¿verdad? En ambientes húmedos y exteriores y se usa portamina 0,3 suave pero visible y portamina 0,5. Portamina 0,5 en los bordes. Por favor, no se olviden de eso. Porque además de que pierden un poquito esa noción de que no están dibujando líneas auxiliares sino líneas definitivas, suelen hacer muy suaves los pisos y tanto más suaves me dejan los bordes, porque los bordes pues estaban con 0,3 luego. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ahora tienen que resaltar esos bordes. Puede ser con un 0,3 intenso o directamente con un 0,5 trazo normal. ¿Ok? ¿Cuál es la intención? Que se vea ese borde, que no quede un piso fantasma. ¿Entienden? Ustedes tienen que, no sé, tienen que necesitar de esa línea. Porque si no tiene línea más intensa que la cuadrícula en el borde, es como que termina de balda y el piso. ¿Entienden lo que les digo? Ustedes tienen que sentir esa necesidad de que sea más intenso el borde. ¿Está bien? Claro que no tan intenso como la pared. Ya es el otro extremo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos en el paso 8? Las cuadrículas de piso, obviamente sorteando los muebles que dibujamos. ¿Qué dibujamos acá en el sanitario? Igualito que en la planta arquitectónica. No hay secretos ahí, ¿verdad? En donde hay inodoro no se dibuja piso, ya saben. Por eso luego dibujamos antes. En la cocina, por ejemplo, no hay muebles en el medio porque se tiene que mover una persona que está ahí de un lado a otro, entonces no puede haber muebles. Todo el piso también igual que en la planta arquitectónica. En el lavadero tenemos pileta hacia acá y hacia allá le pusimos el tendederito, ¿verdad? Hicimos eso. Bueno, el tendederito era básicamente un rectángulo con unas líneas. Le vamos a hacer dobles líneas, ¿sí? Dobles líneas de 2,5 alrededor. Eso les había dicho, ¿verdad? Sí. Ok. En el centro, los hilos, una línea nomás. Pero obviamente donde tenemos la doble línea no tiene que atravesar el piso. Solamente donde tenemos las dobles líneas no atraviesa el piso. Adentro sí, porque son hilos y se ve. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esos son los cuidados que tenemos que tener a la hora de hacer la cuadrícula de pisos. También aquí creo que le pusimos un sillón. ¿Sí, verdad? Un sillón y una plantera, creo, porque no entra luego mucho en nuestro holcito de acceso. Obviamente, si ustedes tienen una galería, van a poner sillones, sofá, hamacas, no sé, de todo. O sea, hay mucho amoblamiento que se puede poner en una galería, pero no es nuestro caso, ¿sí? Cuando les toque hacer algo de mayor tamaño y se pueda amoblar, entonces ahí ustedes se van a liberar más. Ahora es aprender concepto en algo pequeñito, ¿se entiende? Y también que lleve
tiempo desarrollar, ¿verdad? Profe, Bueno, sí. una consulta. En la parte del hall, ahí es obligatorio dibujar un sillón. Sí, Ok. sí, tienen que dibujar porque ustedes tienen que aprender a amoblar un espacio pequeño y también a dibujar los pisos donde hay muebles, ¿sí? Porque esto en la planta arquitectónica era todo piso porque no había mueble. Acá tenés mueble, entonces obviamente no podés avanzar sobre tu mueble o tus pisos. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bien. Acá también tenemos el pilar. Entonces acá más o menos le habíamos puesto el sillón y creo que una planterita acá. Aquí está la puerta y la ventana. ¿Ok? Es pequeñito, pero tenemos que amoblar porque tenemos que ir aprendiendo los conceptos. Bien. ¿Está alguna pregunta sobre este paso 8? Paso 9, ¿qué dice? Cercado perimetral. 8 era y entonces piso era 7, ¿verdad? No, amoblamiento. ¿En serio? Ay, claro, pues bueno, vamos. Ahí nomás. Y vamos a poner acá el 10. Acá el 9 y acá el 8. ¿Qué era el 8? Sí, alguien me dijo piso, ¿verdad? Yo hice nomás también. ¿Verdad? Y va. Cercado de acá, ¿verdad? Al terminar este recién ahí razoné y se fue mi pensamiento hacia cercado perimetral. Cercado perimetral. Y después viene camineros y exteriores, ¿verdad? ¿O no? O allá otra vez. Y paso 10 sería vegetación. ¿Verdad? Vegetación. Ahí está. Y paso 11 pisos. Bueno, está. Bien, vamos entonces a hacer el cercado perimetral. Bien, para hacer el cercado perimetral tenemos que establecer primero de qué material va a ser nuestro cercado. ¿Sí? Nosotros vamos a establecer que sea de mampostería. Esta lindero, lindero, lindero. Mampostería de ladrillos comunes con pilastras. Mampostería de 15 ladrillos comunes con pilastras, también de mampostería de ladrillos comunes. Provechito. Ay, gracias. Bueno, ¿dónde me quedé? Mampostería de elevación de 0,15 con ladrillos comunes y pilastras también de mampostería de ladrillos comunes, pero de 30. ¿Por qué tiene que ser de 30 las pilastras? Se puede hacer también con pilastras de hormigón, pero nosotros hasta ahora todavía no estamos utilizando hormigón. Es decir, mampostería de 15 y pilastras cada cierta distancia de hormigón o de mampostería. Funcionan de la misma manera, pero las dimensiones son diferentes. La de mampostería de 30 por 30 y la de hormigón de 15 por 30, es decir, metida la pilastra dentro del muro. Vamos a suponer que esta sea una muralla, ¿sí? Tiene 15 centímetros de espesor, ¿sí? Es larga, tiene 25 metros porque es nuestro terreno en su totalidad. Y la altura es de 2 metros. La regla T es más o menos proporcional, ¿sí? 2 metros de altura, 15 de espesor y un largo considerable, 25 metros. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con esta regla T? Por su forma nomás luego, ¿sí? Es
flexible. Y si yo pongo, con cualquier regla T, no es solo la de él, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo asiento esta regla T acá? Esto pasa, ¿sí? Tiende a volcarse. Obviamente la mampostería también tiene cimiento, también tiene nivelación, debe tener, porque el peso de la mampostería, de la muralla, también es suficiente como para hundirse en el terreno si no tiene buena cimentación. ¿Entienden? No es que la muralla se construye nomás sobre el terreno. Tiene que tener cimiento, nivelación, aislación, porque si no igual la humedad sube por la muralla. ¿Entienden? Y obviamente tiene que tener protección esa mampostería, ya sea un revoque hidrófugo con pintura para exteriores o bien un tratamiento de mampostería a la vista con silicona, ¿sí? La mampostería de ladrillos comunes a la vista no puede quedar sin protección. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué pasa con este muro fino y largo? Tiende a volcarse si no tiene elementos rigidizadores. ¿Ok? Esos elementos rigidizadores son las pilastras, que pueden ser, como les dije, de hormigón o de mampostería. Nosotros vamos a hacer de mampostería de 30. Estos rigidizadores evitan el vuelco y rigidizan esa cinta que tenemos como muralla. Porque es una cinta, ¿verdad? 2 metros de altura, para nosotros a lo mejor es alto, pero a lo largo 25 metros termina siendo como la regla T, una cinta. ¿Se entiende? Y además es finita, tiene 15 centímetros de espesor nomás. ¿Por qué 15 centímetros y no 20? Ustedes sabían que un muro lindero mínimamente tiene que medir 20 centímetros. ¿Vieron ya eso? Bueno, les cuento que eso está en la ordenanza también, en la 26.104. Todo muro portante lindero debe tener mínimamente 20 centímetros de espesor, porque más que nada es por la acústica. Porque yo tengo mi muro de 20 sobre mi lindero, mi vecino tiene su muro de 20 también sobre su lindero y suma ¿cuánto muro contra muro? 40 centímetros. En 40 centímetros hay una importante aislación acústica, ¿sí? Además de que, bueno, para marcar un límite, simplemente para marcar un límite y por aislación acústica, tenemos ese grosor mayor en los linderos portantes. ¿Por qué los portantes? Porque si hay un espacio, tanto a un lado como al otro lado, el sonido no debe pasar. O sea, no debe haber comunicación entre esos dos ambientes. De repente, cuando hay una pared de 15 nomás, dormitorio contra dormitorio, por ejemplo, en este dormitorio se escucha todo lo que pasa en el otro dormitorio. ¿Se entiende, verdad? Sin embargo, si la pared es de 40, puede haber dormitorio contra dormitorio y no hay mucha filtración de sonido. Por lo menos es menos. Claro que si hay de repente alguna actividad específica que evita mucho sonido, esa pared se tiene que aislar. Tiene que haber aislación acústica y hay materiales específicos para eso. ¿Se entiende? Bien, pero eso ocurre cuando tengo un ambiente hacia un lado y hacia el otro lado también. Cuando hay patio, obviamente se escucha todo lo que pasa en el patio. ¿Entienden? Entonces ahí no necesitamos que el muro, o sea, de hecho no es luego portante el muro de la muralla, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que es portante? Sí. Que soporta cargas externas, ¿sí? Porque el muro de por sí soporta su propio peso, ¿verdad? Y como les decía, el peso propio de la muralla, si no tiene cimiento o no tiene buenos cimientos, se puede hundir con su propio peso. No es que,
O sea, no hace falta que se le cargue con otros pesos para que se hunda, ¿verdad? Con su propio peso ya se hunda, entonces tiene que tener buen cimiento, ¿ok? Bien, entonces, por ese motivo, el muro de la muralla es de 15, no necesita ser de 20, es simplemente un cercado, no es un muro portante. ¿Se entiende? Bien, entonces, como necesitamos elementos rigidizadores, porque ahora tenemos 25 metros de una pared finita y larga, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es rigidizar en las esquinas. Y atiendan muy bien, porque yo les digo esto como primera tarea. Impresionantemente, algunos no hacen. No me ponen, por ejemplo, una pilastra acá en la esquina o acá en la esquina, cuando es lo primero que hay que hacer. Bueno, en realidad lo primero que hay que hacer es la línea auxiliar del muro, ¿sí? Para poder empezar a trabajar. Mido 15 acá, 15 acá y 15 acá. Trazo la línea auxiliar de 15 del muro y la línea auxiliar de 15 y la línea auxiliar de 15. ¿Ok? Ya tengo dibujados mis muros linderos, ¿sí? Porque yo tomé la decisión de hacer muralla de mampostería en U. Y en el frente, como cercado frontal, quiero hacer rejas, ¿sí? Rejas de hierro. Porque quiero que haya comunicación visual. Yo puedo también tomar la decisión de levantar una muralla si no quiero que se vea mi casa. Es una decisión de diseño. Pero en este caso nosotros tomamos la decisión de hacer una verja de hierro. Verja se le dice a las rejas de hierro que se ponen en la línea municipal, ¿sí? En otro lugar, por ejemplo, en los balcones como baranda, las rejas que se ponen ahí son las barandas de hierro. ¿Se entiende? Entonces, aquí las verjas vamos a hacer después, ¿sí? Por de pronto vamos a definir nuestra muralla. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Las pilastras. Las pilastras en las esquinas. Y dijimos que las pilastras son de 30 por 30. Eso incluye el muro de 15. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a medir 15, 15, 15, 15 y voy a trazar las líneas, porque son auxiliares, invisibles. ¿Se entiende? Bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, por cierto, también en estas dos esquinas tengo que ubicar pilastras, porque aunque tenga verja de hierro, igual yo necesito rigidizar, o sea, necesito anclar esas rejas a un elemento suficientemente portante. ¿Se entiende? Pero además, o sea, acá voy a poner 30 por 30 y atienda, atrás, señalé nomás y ya se borró. Acá. Otra vez. Ahí. Bueno, ahí atrás, lejos ya me pongo. Ahí atrás, pilastras de 30 por 30. Acá a lo largo vamos a poner pilastras de 30 por 30. También 30 por 30 y también 30 por 30. En U, la muralla de 15 con pilastras de 30 por 30. ¿Ok? Aquí en las puntas, por decir así, de la muralla, y también como pilastra ya para ande y esa 45 por 45, ¿sí? 45 por 45 hacia adelante porque ya va a servir como pilastra de ande y o esa, cualquiera de los lados. Eso va a depender de la cercanía de una columna, por ejemplo. Si la columna está más cerca de este lado, pues acá va a estar mi entrada de ande. Si está hacia allá, pues ahí, hacia allá. ¿Se entiende? Bien, entonces voy a medir aquí 30 y aquí 30. Entonces trazo las pilastras de 45 con líneas auxiliares. ¿Por qué 30? Porque incluye el
45, ¿verdad? ¿Dónde se fue mi...? Este es. Sí. Bueno, es aquí 30 y acá 45. Entonces me queda así el cuadradito de, puede pasar porque es línea auxiliar, cuadradito de 45 por 45, incluido el muro, ¿recuerdan? Bien, entonces aquí 30, acá 45 y queda el cuadradito de 45 por 45. Así tenemos que empezar, todo con línea auxiliar. ¿Está? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar las pilastras cada aproximadamente 3 metros. ¿Por qué aproximadamente? Porque no siempre vamos a tener múltiplo de 3 para que salga exactamente igual. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este espacio, yo tengo que distribuir equitativamente las pilastras. Y demasiado bien ubicada luego está nuestra edificación ahí en el medio, dándonos la facilidad de hacer al otro lado exactamente igual. ¿Entienden? No siempre tenemos esa ventaja, porque a veces la edificación toma de lindero a lindero y sobre un lindero tenemos, por ejemplo, más edificación y sobre el otro lindero menos edificación, puede ser una edificación en L, por ejemplo. Entonces, la distribución de las pilastras se tiene que hacer por tramo. ¿Entienden? En nuestro caso vamos a hacer la de allá arriba y ya la misma cosa allá abajo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien, entonces, ¿cómo distribuimos las pilastras? Yo quiero distribuir cada 3 metros. Y cada 3 metros de eje a eje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar el eje de esta pilastra y el supuesto eje de esta pilastra. ¿Sí? Suponiendo que todas sean de 30 por 30. Entonces, si yo tengo la longitud total de la muralla es 25 metros, ¿cierto? Tengo una pilastra de 15 allá, pero yo tengo que llegar hasta su eje. Y esta pilastra ya sé que es de 45, pero yo voy a suponer una pilastra de 30 y tengo que llegar hasta su eje, que es 15 también. ¿Se entiende? Entonces, realmente la distancia que yo voy a utilizar es 25 menos 15 menos 30. Eso es menos 0 menos 0,45. ¿Correcto? 15 hacia allá, 30 hacia acá. Eso para tomar como si fuesen los ejes de las pilastras de 45, perdón, de 30. ¿Cuánto es esto? 24,55. Esta distancia yo la voy a dividir entre 3 porque mi distancia aproximada de eje a eje entre pilastras es 3 metros. ¿Cuánto da esto? 8,18. Bueno, muy poquito es lo que pasa. Entonces, ¿qué quiere decir 8,18? 8 pilastras, 8 espacios. 8 espacios porque yo dividí entre la distancia. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo tener 8,18 espacios. Tengo que tener 8 espacios o 9 espacios. Si tengo 8 espacios voy a tener mayor distancia. Si tengo 9 espacios tengo menor distancia. ¿Se comprende? Bien, como es 8,18, si yo redondeo a 8 voy a tener posiblemente más cercano a 3, mi numerito. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? 24,55 dividido 8, porque yo redondeo esto a 8. ¿Se entiende?
3,06. Así. Bueno, esto imposible medir en escalón de 50. 3,06. Imposible. Hasta 3,05 que se puede. ¿Sí? Entonces, número 1, eso, ¿verdad? Y número 2, esta es la distancia que más se acerca a 3. ¿Qué hubiese pasado si yo redondeaba esto a 9? Hagan un poquito, 24,55 dividido en 9. 2,72. Queda más chiquito. Depende, o sea, yo tengo que tomar la decisión. Yo puedo hacer distancias más pequeñas si quiero que, obviamente, que esté más rigidizada la muralla. Cuanto menor distancia, más rígida va a ser esa muralla, ¿verdad? Aunque 3,05, aunque pase 5 centímetros, todavía es cercano a 3. Y no sería muy, no sería muy tirado de los pelos pasarse 5 centímetros. ¿Me explico, chicos? Bien, entonces yo me tiro hacia los 3,05. ¿Se entiende? Bien, que en escala 1,50 no se va a notar si pone 3,05 o 3,06. Profe, Sí. una consulta. Es 24,55 es la medida de eje a eje. De eje a eje. Okay. Y esta medida también es de eje a eje. Y una consulta, ¿por qué era que nuestra pilastra 45 por 45 suponíamos el... Porque va a aumentar nuestra distancia al eje. Ah, ¿Entendés? ¿y cuánto era que le quitamos entonces ahí? 15. 15. ¿Y por qué no se toma la mitad de 45? Y porque te va a quedar más grande y no te van a quedar iguales los espacios. Porque, a ver, acá, vamos a hacer. No, ahí me va a borrar mal. El chiquito. Ah, bueno, igual, a ver, agarro grande. Este vamos a borrar también. Bueno, vamos a hacer luego la línea de eje acá. Ahora van a entender por qué pasa eso. Ahí está el eje del pilar de 30 por 30 y aquí el eje del supuesto pilar de 30 por 30. Bueno, yo voy a medir y es simple, ¿verdad? A ver, tengo que dividir en 8 partes iguales. Voy a empezar desde acá y acá la mitad y acá la mitad y acá la mitad. Ahí está. En realidad no existe. Este es el eje. Y acá sería acá. Ahí está. Eso sería. ¿Ves cómo las distancias quedan de eje a eje? Vos multiplicás 3,06 por 8 y te va a dar 24,55. ¿Se entiende? Es que hacemos de cuenta como que esta pilastra sea de 30 también. ¿Entendés? Porque Sí. yo lo que necesito es distribuir, o sea, distribuir las pilastras en distancias iguales de eje a eje. Ah, porque si metemos si respetamos el Metemos- eje 45, nuestro primer espacio va a quedar más pequeño. Exacto. Ah, ya. Ahí está. La idea es